Bienvenidos al canal de True Crime. Hoy nos adentraremos a la mente y a los actos de uno de los monstruos más temibles del siglo XX, Ted Bundy. Lo que escucharás aquí no es ficción, sucedió en la vida real. Y lo más brutal no fue solo lo que hizo, sino cómo logró esconderse detrás de una sonrisa encantadora y una fachada de normalidad. Prepárate, porque este no es un relato cualquiera. Es la historia del depredador que engañó a todo un país, mientras se regocijaba planeando su próxima víctima. Algunos sonríen en fotografías familiares, enmarcadas en la pared de un hogar tranquilo. Estudian en universidades, bajo la luz dorada de bibliotecas, donde el silencio solo se rompe con el pasar de páginas. Ofrecen ayuda a desconocidos en calles lluviosas, extendiendo un paraguas como un gesto de humanidad compartida. Pero entre estos actos cotidianos, Ted Bundy fue la prueba más brutal de que el mal puede habitar en el mismo espacio que la normalidad. Puede llevar corbata perfectamente anudada al cuello. Puede estrechar manos con firmeza profesional. Y puede mirar de frente sin titubear, mientras planea el horror tras pupilas aparentemente sinceras. La infancia de Ted Bundy no fue nada sencilla. Aún así, los atroces crímenes que cometió no son para nada justificables. Y aún así es necesario entender el contexto de lo que lo llevó a cometer semejantes atrocidades. Una persona normal no las haría de todas maneras bajo las mismas circunstancias, pero bajo ciertos patrones psicológicos y psiquiátricos es posible que una persona se convierta en un monstruo. Describiré la infancia de esta mente criminal. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, un lugar tranquilo de calles apacibles y vecinos acostumbrados a la calma. Nadie imaginaría que en esa tierra de sosiego nacería uno de los monstruos más infames de la historia. Creció en un lugar donde las mentiras se respiraban como el aire. Su madre, soltera, Lois, fingía ser su hermana, mientras sus abuelos asumían el papel de padres. Una farsa, cicatrices invisibles en su psique. Su abuelo, Samuel, era autoritario, violento, cruel. Se desquitaba con su esposa, maltrataba a los animales y mostraba a Ted que la violencia podía ser parte de la vida cotidiana. Su abuela, en cambio, sufría de depresión y pasaba largas temporadas de su vida ausente, silenciosa, un niño rodeado de sombra. Con los años, Bundy descubrió la verdad. Lois no era su hermana, era su madre. Ese engaño, sostenido durante tanto tiempo, quebró la confianza más básica, la que se tiene en la propia familia. La lección que aprendió fue clara. La violencia se puede ocultar. Las mentiras se pueden sostener. Y la verdad siempre puede manipularse. Durante su adolescencia, los vecinos notaron comportamientos inquietantes. Se escondía entre arbustos para espiar a mujeres tras ventanas iluminadas. Pequeños objetos desaparecían de las casas. Un lápiz labial, una fotografía, un peine. Trofeos secretos que guardaba bajo su colchón.
No es que Ted Bundy fuera un genio, lo que pasa es que él sabía exactamente qué es lo que necesitaba. Todos necesitamos habilidades y tenemos una meta. Solamente que pues está alineada a la cultura, la sociedad y ayudar a los demás. Pero esto no aplicaba en el caso de Ted, porque él necesitaba depredar, encontrar víctimas, y lo hacía mediante unas técnicas que él aprendió a través de la formalidad estudiantil, o sea, a medio de universidades. Aprendió psicología, aprendió parte de derecho y también tenía ciertas fachadas, como ayudar a la gente y pasar desapercibido como una buena persona, un buen ciudadano. Pero como veremos a lo largo del video, en esta parte veremos qué es lo que aprendió y cómo lo utilizaba. Bien, ahora hablaremos de su formación académica y fachada. Ted Bundy no fue un estudiante brillante desde el principio. En 1966 ingresó a la Universidad de Puget Sound, pero abandonó al cabo de un año. Poco después se trasladó a la Universidad de Washington, donde probó suerte con el idioma chino mandarín. Tampoco logró concluir. Tras varios abandonos y reinicios, en 1970 regresó, decidido a estudiar psicología. Esta vez sí destacó. Se graduó en 1972 con buenas calificaciones y con recomendaciones de sus profesores, que lo describían como un joven aplicado, educado y con un futuro prometedor. Lo que nadie sabía es que esos estudios de psicología se convirtieron en su caja de herramientas. Aprendió a observar conductas, a detectar vulnerabilidades, patrones y a manipular emociones con una precisión quirúrgica y aterradora. En 1973 incluso se matriculó en la Facultad de Derecho de la Facultad de Utah. Nunca completó el primer año, pero lo poco que absorbió le bastó para aprender a moverse entre tecnicismos legales y más tarde para representarse a sí mismo en los tribunales con una elocuencia impresionante. Paralelamente, colaboró en campañas republicanas. Trabajó en el Departamento de Servicios de Emergencia de Seattle. Los vecinos lo veían como un joven ejemplar, un hombre trabajador, educado, atento con los demás. El tipo de persona que cualquiera invitaría a una barbacoa de domingo, sin imaginar lo que ocultaba tras la sonrisa. Ese contraste entre el ciudadano prometedor y el depredador en la sombra fue lo que más impactó cuando la verdad salió a la luz. El suceso que vivió en Estados Unidos con Ted Bundy no fue solamente el caso de un asesino en serie, sino fue un caso en el cual un país completo cambió radicalmente su forma en la que se relacionaban entre sí mismos, en la sociedad, en la colectividad. En ese mismo tiempo también ocurrieron varias cosas, como lo de Vietnam, donde pues no les fue muy bien y con tantas pérdidas, un asesino en serie en un vecindario tranquilo hizo que las alarmas empezaran a sonar más fuerte que nunca. Además de eso, estuvo también el escándalo de Watergate, donde la gente simplemente empezó a desconfiar más y más del gobierno. Entonces, esa trinidad, si hacemos una reflexión, hizo que después, posteriormente, en los años 80, 90, hubo una oleada de asesinos seriales y también de repente los asesinos en masa también empezaron a nacer, y también haciendo la reflexión, pues vemos que
Si vemos una ciudad pacífica, un país pacífico en donde dejaban las cosas afuera, se sentían seguros, se sentían en casa, pasamos a un país donde ahora se necesita tener armas, y se necesitan armas porque se necesita protección mentalmente. La psique de ese lugar ya nunca fue la misma. Eso es para reflexionar únicamente. Y pues bueno, vamos a seguir con esta parte. Les detallaré el contexto de la época. En los años 70, la vida en muchas ciudades aún conservaba un aire de inocencia. La gente caminaba por las calles sin miedo. Las casas solían dejar la puerta sin seguro. Y aceptar la ayuda de un desconocido no parecía un riesgo, sino un acto de cortesía. Los campus universitarios eran espacios abiertos, donde los jóvenes charlaban hasta altas horas en bibliotecas o cafeterías, sin imaginar que alguien pudiese acecharlos. Pero esa confianza comenzó a resquebrajarse. Por un lado estaba la guerra de Vietnam, un conflicto que dejó miles de jóvenes sin vida y terminó en derrota. Las familias lloraban y el orgullo nacional estaba hecho pedazos. Por otro lado, llegó el escándalo político más grande de la historia moderna. Un caso de espionaje, manipulación y encubrimiento que acabó en la renuncia del presidente antes de enfrentar un juicio político. Watergate destruyó la confianza en los líderes y enseñó que incluso la voz más alta podía estar corrompida. Y en ese mismo escenario apareció Ted Bundy, el tercer frente, el enemigo interno, no en la jungla lejana de Vietnam, no en los pasillos del poder, sino en las calles tranquilas y en los campus universitarios. Bundy supo explotar la ingenuidad de la época. Se movía como pez en el agua, en un mundo que no veía peligro ni una sonrisa amable, ni un joven educado con el brazo enyesado pidiendo ayuda. Mientras Nixon caía, mientras Vietnam terminaba, Bundy perfeccionaba su fachada. El mal no siempre se oculta en sombras. A veces se disfraza de normalidad, lleva corbata y mira de frente sin titubear.